Sabemos que Argentina es una potencia agrícola, de eso no hay duda. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando ese campo, que es mundialmente conocido, se fusiona con la tecnología más avanzada? Bueno, justo de eso vamos a hablar. Vamos a meternos de lleno en una de las oportunidades de inversión más fascinantes de América Latina, todo a partir de un informe clave de la Bolsa de Comercio de Rosario y BitLab. Y miren, esta frase de que todos los caminos conducen a Argentina en el futuro de la alimentación, pues no es para nada una exageración. Pensemos que el país tiene una mezcla que es única en el mundo. Por un lado, una tradición agrícola de primer nivel, y por el otro, un ecosistema tecnológico que está literalmente explotando. Justo ahí, en ese cruce, es donde está la magia y la oportunidad. Y para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, hay que mirar el panorama global. La inversión en AgriFood Tech, en su pico de 2021, llegó a más de 56.000 millones de dólares. O sea, es una cifra enorme. Claramente, estamos ante un sector con un músculo económico tremendo. Muy bien. Ahora, para entender bien este ecosistema, la pregunta es obvia. ¿Quiénes son los que mueven los hilos? ¿Quiénes son los jugadores clave que están poniendo el capital en Argentina? Ok, para entender cómo funciona esto, tenemos que empezar por lo básico. Y todo arranca con el famoso capital de riesgo, o Venture Capital, VC para los amigos. Pensemos en esto como el combustible, el motor que le da vida a las startups que tienen un potencial gigante. Ahora, ¿quiénes manejan ese combustible? Esos son los General Partners, o GPs. Ellos son los que están en la cancha, ¿no? Los que toman las decisiones, buscan las mejores ideas y deciden dónde poner las fichas. ¿Y el dinero? ¿De dónde sale? Bueno, ese viene de los Limited Partners, o LPs. Ellos son los inversores que confían en el fondo y en la visión de los GPs. Ok, con estos tres jugadores en mente, VC, GPs y LPs, ya tenemos las piezas para entender el tablero argentino. Entonces, en Argentina, el panorama de inversión se divide, a grandes rasgos, en tres grupos. Por un lado, están los clubes de inversores ángeles. Después, y esto es súper interesante, el capital de riesgo corporativo, o sea, las grandes empresas invirtiendo directamente. Y por último, los fondos de venture capital más estructurados. Si le hacemos suma a los inversores ángeles, vemos que la cosa se está moviendo, sobre todo en los polos principales como Buenos Aires y Córdoba. A ver, los números todavía no son gigantescos, pero lo importante es la señal que mandan. Hay capital privado, hay gente dispuesta a arriesgar en las etapas más tempranas, que son las más críticas. Ojo con este dato porque es importantísimo. Argentina es líder en América Latina hispanohablante en fondos de capital de riesgo corporativo, y el 70% se creó después de 2020. ¿Qué nos dice esto? Algo clave. Las grandes corporaciones ya no ven a las startups como una amenaza. Al contrario, las ven como aliadas estratégicas para innovar, y eso es un síntoma clarísimo de que el ecosistema está madurando. Ok, hasta ahora todo suena muy bien, ¿verdad? Hay potencial, hay jugadores, hay movimiento. Pero siempre hay un pero. Para tener la foto completa hay que hablar de los desafíos, de los frenos que impiden que todo esto despegue todavía más rápido. Y acá es donde nos encontramos con la gran paradoja argentina. Por un lado, tenemos fortalezas increíbles, una base científica sólida, un capital humano de altísima calidad, talento de exportación. Pero por el otro lado, nos chocamos con los desafíos de siempre, la inestabilidad macroeconómica, las trabas regulatorias. Es como tener un auto de Fórmula 1 pero querer correrlo en un camino de tierra. Es esa tensión constante entre el potencial y la realidad del contexto. Pero quizás el freno más importante es el que no se ve a simple vista. Son los actores que faltan en la mesa. Hablamos de los grandes inversores institucionales, como los fondos de pensiones o los fondos de universidades. En cualquier ecosistema maduro del mundo, ellos son la columna vertebral del venture capital. Aportan capital a gran escala, a largo plazo, pero en Argentina, hoy por hoy, brillan por su ausencia. Y para que se entienda la dimensión de este problema, miren este gráfico. Es brutal. Los activos de los fondos de pensiones como porcentaje del PBI. En Estados Unidos, 92%. En Brasil, un vecino, 40%. En Argentina, 0.03%. La diferencia no es grande, es un abismo. Es una cantidad gigantesca de capital local
que está completamente fuera del sistema de inversión. Bien, ya pusimos sobre la mesa el potencial y los desafíos, pero como bien se dice, donde algunos ven problemas, otros ven oportunidades. Así que la pregunta para un inversor es, ¿cómo se aprovechan estas brechas? ¿Cuál es la hoja de ruta? El informe es muy claro al respecto y propone un plan de acción con 3 ejes. Primero, fortalecer la base que ya existe. Segundo, pensar más allá de las fronteras. Y tercero, y muy importante, construir lo que hoy no existe. Es una estrategia no solo para invertir, sino para ser parte de la construcción del ecosistema. El segundo punto, forjar alianzas regionales. Y cuando decimos regional, hay un nombre que resalta por encima de todos: Brasil. Brasil no es un jugador más, es el dueño de más de la mitad del mercado de Venture Capital de Sudamérica. Para una startup argentina, conectar con un fondo brasileño no es solo conseguir dinero, es abrir la puerta a un mercado y a una escala que de otra manera sería casi imposible de alcanzar. Y llegamos al tercer punto, que es quizás la pieza más importante del rompecabezas: construir la infraestructura que falta. Y aquí la herramienta clave es el fondo de fondos. ¿Qué es esto? Es básicamente un fondo que no invierte directamente en startups, sino en otros fondos de venture capital. Es el vehículo ideal para que ese gran capital institucional que mencionamos antes pueda entrar al juego de una manera inteligente y diversificada. Y acá está la gran oportunidad estructural. Países como Chile, Brasil o México ya tienen y usan estos fondos de fondos para dinamizar sus industrias. Argentina todavía no tiene uno. Imaginen lo que significa ser pionero en esto. Crear el primer gran fondo de fondos enfocado en AgriFoodTech en Argentina no es solo hacer una buena inversión, es literalmente construir una de las vigas maestras del futuro de todo el sector. Perfecto. Entonces, ya vimos el diagnóstico completo y la posible solución. Ahora, aterricemos todo esto. ¿De qué tamaño es la oportunidad que tenemos enfrente, hoy mismo? ¿Y qué es lo que falta para que todo esto explote? Miren este número. En 2024, la inversión global en AgriFoodTech fue de $16,000 millones. Anotemos esa cifra por un segundo. Y ahora, la comparación. En ese mismo año, las startups de AgriFoodTech argentinas levantaron poco menos de 10 millones. ¿Se entiende la diferencia? La distancia entre lo que el sector es hoy y lo que podría ser es gigantesca. Y esa brecha, precisamente, es la definición de oportunidad de inversión. La conclusión del informe es muy potente. Es un mensaje de, digamos, optimismo condicionado. Lo que nos dice es que el ecosistema AgriFoodTech argentino es como un resorte que está comprimido al máximo. A la que le des un poco de estabilidad macroeconómica y los incentivos adecuados, ese resorte se va a disparar. El crecimiento no sería lineal, sería exponencial. Así que, al final, la situación es esta. El potencial es innegable. Las fortalezas están a la vista, y hasta la hoja de ruta para destrabar el valor está bastante clara. Por eso, la verdadera pregunta que deja este análisis no es si el AgriFoodTech argentino va a explotar. La pregunta es, ¿quién va a ser el catalizador que encienda la mecha?